Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos. Depende en qué momento estén viendo esta clase de la materia de Intervención Comunitaria y Recursos Sociales de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. Esta clase tiene que ver con la deudada del viernes, del otro viernes pasado, que estaba afectado a concurso y bueno, no la pude dar presencialmente, así que se las ofrezco en formato de video para que la vean cuando puedan. La idea de esta clase es recorrer los siguientes temas: el diagnóstico comunitario, la identificación y jerarquización de necesidades y recursos, y el diagnóstico participativo. También vamos a ver un poquitito lo que es uno de los pasos, el primer paso de un proyecto social, que es la fundamentación. Para eso nuestra bibliografía va a ser el capítulo 4 de Marisa Montero, del libro Hacer para Transformar, la guía para orientar la formulación de proyectos sociales de Bertolotto, que vamos a ver solamente la parte de fundamentación, y la ficha sobre diagnóstico participativo local de Olga Nirenberg. Vamos a arrancar retomando un concepto que vimos en la última clase, que es el concepto de familiarización, porque es el puntapié inicial para poder pensar un diagnóstico válido, eficaz, que nos sirva de base para pensar después una planificación. Habíamos visto que la familiarización era un proceso sociocognoscitivo en el cual agentes internos y externos inician o profundizan un conocimiento mutuo, aprendiendo la cultura del otro, mientras se encuentran puntos en común, evalúan los intereses que mueve a cada uno y desarrollan formas de comunicación comunes. Este es el punto inicial, que ya vimos la clase anterior, que nos va a permitir generar ese sentimiento mutuo, eh, de compañerismo, que nos va a permitir recolectar los datos para el diagnóstico de una manera apropiada. Y para empezar a hablar de diagnóstico, puse esta imagen de un médico porque quizás la forma más común de conocer la palabra diagnóstico es en la medicina. Cuando nosotros vamos al médico y le decimos que nos duele una parte del cuerpo, que nos sentimos mal, lo que sea que estemos sintiendo, el médico recolecta un montón de datos diferentes a través de la observación, de entrevistarnos a nosotros, de mandarnos a hacer algún estudio, de ocultarnos, etcétera, que le permite tomar decisiones. Una decisión que es justamente decir, te está pasando esto, y a partir de ahí pensar cómo vamos a intervenir para que eso que se detectó disminuya o se cure. La palabra diagnóstico tiene su base o su origen en la Grecia antigua y tiene que ver con capacidad de discernir o bueno, justamente conocimiento a través de. Y si lo pensamos, implicaría conocer o discernir a través del conocimiento, tomar una decisión a través del conocimiento. El diagnóstico busca brindar un mejor conocimiento acerca de los problemas que pretendemos solucionar o aliviar mediante una acción o intervención. Ese conocimiento se obtiene brinda información confiable acerca de la magnitud o alcance de las características del problema, los factores que influyen en el desarrollo de dicho problema, o sea, cuáles son las causas, cuáles son los precipitantes, y las consecuencias que generaría a corto, mediano y largo plazo ese problema si no se interviniese.
Y también en el diagnóstico es importante evaluar los recursos con los que cuento o con los que se cuenta para poder solucionarlo. Siguiendo con la comparación con un médico, cuando un médico estudia, trata de obtener información acerca de la magnitud o alcance del problema, qué es lo que le duele, dónde le duele, hace cuánto que le duele. eh, También y tratar de inferir o de suponer a través de los datos recolectados cuáles son las causas que ocasionaron ese problema. ¿Es una bacteria, un virus, una disfunción orgánica? Y también evalúa las consecuencias de ese síntoma, de ese problema, si no lo tratamos ahora, si no lo curamos. ¿Qué va a pasar con ese problema a corto y mediano plazo, incluso a largo plazo? Pero también tiene que evaluar qué recursos cuenta para poder solucionar ese problema. Si hay una medicación, si hay que hacer un cambio de dieta, si hay que hacer una operación y si con esos recursos los tiene, porque si no tiene que quizás pensar en otra intervención más a corto plazo para bajar el síntoma, para calmarlo, pero después tiene que pensar un tratamiento a largo plazo en otro momento y quizás con otra profesional, porque este profesional no tiene los recursos para poder resolverlo. Es decir, la utilidad más evidente del diagnóstico es la posibilidad de identificar, precisar y dimensionar la situación problemática. Llámese esto un problema de salud, llámese lo que a ustedes les pasa supuestamente o puede pasarles probablemente en cualquier casa. Estamos constantemente diagnosticando para de ese modo, a través de identificar, precisar y dimensionar la situación problemática, evaluar diferentes estrategias para poder resolverla o superarla y líneas de acción para lograr que justamente este problema mejore o desaparezca. Según Olga Nirenberg, el diagnóstico es un modo particular de recortar la realidad. O sea, cuando hablamos de un diagnóstico hablamos de un recorte de la realidad, nunca es la totalidad de la realidad. Es un recorte que estamos dando seguramente de manera sesgada, porque elegimos nosotros qué queremos recortar, qué queremos recolectar, qué queremos buscar, y también sesgada porque no podemos hacer un diagnóstico de todo una sociedad, sino que tenemos que recortar y hacer un diagnóstico de un micro espacio que puede ser un barrio, puede ser una institución, una organización, etcétera. Todo diagnóstico, según Nirenberg, tiene un aspecto descriptivo, un componente descriptivo, que es justamente explicar o describir cómo suceden las cosas en ese contexto, cómo funcionan las cosas, qué es lo que pasa. Un componente más explicativo, en donde a ese fenómeno que estamos analizando, que lo describimos, primeramente esto es lo que pasa, pasa esto, pasa esto, pasa esto, lo asociamos con posibles causas que lleven a que eso suceda y también lo relacionamos predictivamente, o sea que también pensamos posibles consecuencias que pueden generarse si ese problema no se interviene para tratar de reducirlo o de solucionarlo, sino que deja que las cosas sigan su curso de una manera espontánea. Yo les decía que generalmente esto, sin escribirlo, lo hacemos constantemente con nuestra mente. Por ejemplo, eh, se nos rompe la heladera, entonces deja de funcionar la heladera. Esa es la descripción. No prende, no enfría. Eso es lo que le vamos a decir al técnico en el momento que nos pregunte. Pero seguramente cuando venga ese técnico o si nosotros observamos un poco más la heladera, vamos a poder imaginar posibles causas de por qué la heladera no prende más. Estaba congelando demasiado, estaba haciendo un ruido extraño, de pronto hubo cortes de luz a repetición que puedan haber influido, de pronto tiene muchos años y era esperable que en algún momento dejara de funcionar.
Y también hacemos un ejercicio predictivo sin quererlo, sin darnos cuenta, que es qué pasa si nosotros a partir de ahora no compramos otra heladera o no reparamos la heladera. Y tengo que todos los días comprar todos los alimentos porque no puedo conservar ningún tipo de alimentos, tampoco puedo frizar nada. Bueno, entonces, con todo ese panorama que es el diagnóstico, yo voy a tomar decisiones de cómo debo proceder. Pero antes de pasar a las fuentes, a los tipos de recolección de datos, quiero hacer un reconocimiento más, porque para poder tener en cuenta este diagnóstico, no solamente tengo estos tres componentes, sino que también voy a tener que revisar mis recursos. Volviendo al ejemplo de la heladera. Está bien, yo sé que la heladera no funciona, no enchufo y no funciona. Puede ser el enchufe, puede ser la heladera, la pruebo en otro lado, sigue sin funcionar. Descarto que sea el enchufe, entonces la heladera no funciona. Establezco posibles causas o factores que hayan llevado a que la heladera se rompa. Pienso qué me va a pasar, cómo va a cambiar mi vida si no tengo heladera a partir de ahora. O sea, cómo voy a tener que perder más tiempo, qué sé yo. Y además, hay otro factor que también entra en juego en el diagnóstico, que tiene que ver con los recursos que tengo para poder afrontar o resolver este problema. Es hermoso todo este diagnóstico descriptivo, explicativo y predictivo que les di en el ejemplo, pero en un momento voy a llegar a decir, bueno, tengo que llamar a un técnico. ¿Tengo el dinero para llamar a un técnico? Llamo al técnico. No tiene solución la heladera. ¿Tengo el dinero para comprar una heladera o el acceso a través de las cuotas? Esos son los recursos para buscar las soluciones a lo que me está pasando. Quizás el técnico me dice, mira, yo te la reparo, pero no te puedo dar garantía de que siga funcionando. Y uno piensa, bueno, pero si no me va a dar garantía en seguir funcionando, prefiero comprarme una nueva. Ahora, ¿tengo el dinero para poder comprarme una nueva? Si no tengo el dinero para poder comprarme una nueva, por más que tenga ganas de comprarme una nueva, no lo voy a poder hacer y voy a tener que resolverlo con lo que tengo a mano, que es que sí pueda pagar un técnico que me la arregle y que dure hasta lo que dure. Puede durar una semana, un mes o un año más. Y bueno, y dependerá. Mientras tanto, iré juntando los recursos para poder lograr el otro objetivo para que este problema se solucione completamente. Bueno, así funcionan los diagnósticos comunitarios también. Hay un problema en la comunidad, se piensan situaciones causales que puedan llevar a por qué se genera ese problema, y también se piensan situaciones predictivas. ¿Qué pasa si ese problema sigue evolucionando dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, sin que nadie intervenga? Y también pienso con qué recursos cuento para poder resolver este problema. Llámese Estado, llámese ONG o llámese un miembro de la comunidad. Ahora sí, vamos a recorrer algunos instrumentos de recolección de datos comunitarios, porque así como les explicaba que el médico cuando le digo me duele el pecho, hace un electrocardiograma, me ausculta, me observa, me palpa, me toma la temperatura, me manda a hacer una tomografía o lo que sea para recolectar datos que le permita establecer el diagnóstico. Nosotros en la comunidad también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que recolectar datos comunitarios. ¿A través de qué instrumentos? Bueno, acá vamos a ver algunos instrumentos individuales. Siempre estos instrumentos van a estar orientados a un agente externo que va a buscar datos a la comunidad. O sea, vamos a poner entre paréntesis el concepto de familiarización que dijimos antes y vamos a poner entre paréntesis la participación de la comunidad en la elaboración del diagnóstico, que la vamos a ver más adelante. Entonces, si yo, agente externo, voy a recolectar datos en la comunidad, algunos de los instrumentos de recolección de datos que puedo utilizar son la revisión de fuentes secundarias, por ejemplo, revisar estadísticas,
censos, encuestas nacionales, datos de salud, de educación, de empleo, etcétera. Eh, Revisar informes de la escuela, del hospital, de las ONGs con respecto a ese problema. Eh, la observación participante o no participante, observar por fuera a la comunidad y establecer, anotar o registrar las dinámicas sociales, los comportamientos, los usos del espacio público, los patrones comunicacionales, cuál es la jerga, cómo se comunican, cómo se relacionan, etcétera. Pero también lo puedo hacer de manera participante, o sea, integrado en la comunidad, haciendo algo con la comunidad. Por ejemplo, me sumo a una ONG y mientras estoy dentro de esa ONG colaborando, hago también una observación y un registro en un diario, en un registro diario de lo que voy sintiendo, lo que va pasando, lo que voy observando, etcétera, etcétera, etcétera. También los registros institucionales, como puede ser una historia clínica en un hospital, un legajo escolar, partes sociales, informes técnicos de diferentes ramas, organismos gubernamentales o no gubernamentales, etcétera. Encuestas que puedo aplicar a miembros de la comunidad en general, entrevistas a informantes claves, por ejemplo, la directora de la escuela, la docente más antigua, o el presidente del club, o el pastor de la iglesia, o los chicos que están en el centro de estudiantes, ¿por qué no? Que pueden hacer una representación de todo lo que le pasa a los jóvenes en la escuela. Análisis de territorio, quiero que quede claro que cuando hablamos en esta clase de territorio, estamos hablando de una cartografía técnica, no una cartografía social como la que plantea eh, Carballeda en la ficha que vimos en la primera clase. No es el territorio como ese espacio simbólico de lucha donde está escrito constantemente por eh, los diferentes vaivenes históricos, simbólicos de la comunidad, sino una cartografía técnica como un mapa, donde qué estudios urbanísticos, qué dice catastro, imágenes satelitales, datos geográficos que nos permitan ubicar barreras físicas, servicios públicos, accesos, etcétera. Y también documentación fotográfica o audiovisual, por ejemplo, puede haber registro visual o audiovisual del entorno comunitario, filmaciones, eh, que sin la intervención directa de ninguna persona, sino cuestiones que se ha filmado en un canal o en la inauguración de algo, esos datos también pueden ser parte de mi diagnóstico. Como una observación de todo esto, como les decía, estos instrumentos, al ser utilizados solamente por un agente externo que se acerca a una comunidad para indagar los problemas que tiene y así poder pensar un proyecto de intervención de mejora de la calidad de vida de esa comunidad, tienen como dificultades, tienen como dificultades el sesgo de la persona que investiga, que va a buscar esta información. Obviamente, cada agente externo que ingresa a una comunidad ingresa con su propio sesgo de su propia comunidad. Por lo tanto, no tiene la misma veracidad lo que recolecto que lo que tendría un diagnóstico participativo, porque la dimensión subjetiva, simbólica o relacional de la comunidad no va a estar presente si solo el agente externo diagnostica a la comunidad. Pero a diferencia de esto, a contrapartida de esto, que esto es lo negativo de un diagnóstico realizado solamente por los agentes externos, eh, el diagnóstico, cuando es realizado solamente por los agentes externos, tiene un proceso de realización mucho más rápido. Cuando tenemos que caer en generar espacios de encuentro con todos los referentes de la comunidad para pensar entre todos
los problemas que aquejan esa comunidad, identificarlos, jerarquizarlos, buscarle causas, armar un mapa, etcétera, todo eso lleva muchísimo más tiempo. Por ende, si queremos profundidad en nuestra intervención y que esa intervención respete la dimensión subjetiva, simbólica y relacional de la comunidad, tenemos que caer en diagnósticos participativos, que son diagnósticos que los realizan los agentes internos con el acompañamiento de los agentes externos. Pero nosotros, en nuestra intervención comunitaria que vamos a hacer, y en la mayoría de las intervenciones que tengan que ver con salud, vamos a caer más en estos diagnósticos más focalizados en la perspectiva del agente externo, que investiga y que recolecta información y a partir de ahí establece hipótesis de cómo podría mejorar este problema que tiene el barrio y empieza a ejecutar esas hipótesis, a concretarlas en acciones. ¿Sí? Vamos a ver un poco, terminado el tema de diagnóstico, o al menos el diagnóstico de manera agente externo, después lo vamos a retomar como diagnóstico participativo con el agente interno. Vamos a abordar el concepto de necesidad. Para eso vamos a tomar como punto de partida una definición clásica que hay de necesidad, que es la de Abraham Maslow. Habrán escuchado hablar de Maslow y su teoría de las necesidades, que plantea un- una pirámide de necesidades donde en los pisos más bajos o inferiores están las necesidades más básicas o de supervivencia, y en los pisos más elevados están las necesidades que tienen que ver con pertenencia, con necesidades eh, como de autorrealización, que ya no son abstractas completamente y son individuales completamente. Cada uno de nosotros sabemos que nos autorrealiza, o a veces ni lo sabemos, lo tenemos que descubrir. Pero las necesidades básicas, alimentación, vivienda, eh, bueno, todas las cuestiones básicas de necesidad son más o menos comunes para todos nosotros. Bueno, para Maslow, la definición clásica de él es: una necesidad es una condición interna que, cuando no se satisface, genera una tensión que motiva al sujeto hacia su resolución. Maslow planteó toda su teoría de las necesidades en función de que las necesidades son subjetivas y son internas de cada uno, y que esa necesidad, cuando no se satisface, genera una tensión en el individuo que hace que despierta un comportamiento de búsqueda para encontrar lo que calme esa necesidad, para intentar resolver esa falta que es justamente la necesidad. Entonces, por definición clásica, individual, podríamos pensar que necesidad es aquello cuya ausencia afecta negativamente la calidad de vida o el desarrollo pleno de las personas, y, si lo pensamos a nivel comunitario, de las comunidades también. La ausencia de estas cuestiones afecta negativamente la calidad de vida y el bienestar o el desarrollo pleno de las personas y comunidades. Pero vamos a recorrer otras definiciones de necesidades más orientadas a la psicología comunitaria o a cuestiones más justamente de trabajo social o psicología comunitaria. Como puede ser Marisa Montero, que define en un momento las necesidades o las caracteriza que no son únicamente carencias objetivas, no es solamente algo concreto, real, que se puede ver. Muchas veces son construcciones subjetivas que la comunidad identifica como relevantes y que constituyen el punto de partida de una acción participativa. Esto es lo que dice Marisa Montero. Por otro lado, Olga Nirenberg dice: el diagnóstico debe partir de las necesidades tal como las viven y nombran los sujetos, en tanto actores sociales inmersos en relaciones históricas y estructurales. Ambas están hablando de algo subjetivo, algo
Cada persona sabe lo que necesita. Uno de afuera no puede saber lo que el otro necesita, tiene que preguntárselo. Puede inferirlo, pero no lo puede asegurar. La real verdad la va a encontrar si pregunta, si habla con ese otro. Entonces, uno habla de que no son solamente carencias objetivas, es verdad, no todo es objetivo, no todo lo puede ver uno desde afuera, también son construcciones subjetivas. Por lo tanto, si son subjetivas, se viven y se nombran en función de cada uno y como actores inmersos en relaciones que son históricas y estructurales. O sea, las necesidades no son del aquí y ahora. Las necesidades, si bien se sienten o se necesitan en el aquí y ahora, tienen un trasfondo histórico también que hay que analizar cuando vamos a hacer un diagnóstico de necesidades. Según la OPS, plantea que la necesidad es una condición en la que se requiere algo esencial para mantener la salud o alcanzar el bienestar. Acá está asociando salud a cobertura de necesidades. Y si seguimos lo que vimos antes con Nierenberg y con Montero, necesidades subjetivas, o sea, uno como profesional de la salud puede interpretar desde sus propios libros, manuales o marcos de referencia lo que le necesita el otro y puede ayudarlo en una parte de lo que necesita, pero otra parte de lo que necesita solo lo sabe quien lo necesita. Y Freire, por otro lado, en Pedagogía del Oprimido, dice, las necesidades no son solo lo que se carece, sino también lo que se quiere transformar. Nombrarlas ya es un acto político. La lucha por transformar estas necesidades, por, por solucionarlas, por llenarlas, satisfacerlas, es un acto político, es una lucha, una más que incorporamos al concepto de territorio que habíamos visto de Carballeda en otra ficha. Tipos de necesidades que plantea Marisa Montero, habla de muchos nombres diferentes, vamos a ordenarlas un poco y agregarles algunas otras para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de. Marisa Montero habla de necesidades sentidas y percibidas en algunos momentos de su texto. Y obviamente la definición es que hay necesidades que la comunidad siente o percibe como tales, o sea, como necesidades. Ahora, ¿por qué decimos sentidas y percibidas y no las ponemos iguales? Y porque tenemos que diferenciar. Hay un proceso por el cual la comunidad siente que necesita algo, pero pasa, funciona así igual. El sentimiento está, el sentimiento aparece por determinados momentos, pero no, hay otras necesidades más importantes en ese momento, más prioritarias, y entonces no le da bolilla. Cuando una necesidad es percibida, cuando además de sentida es percibida, significa que la comunidad identifica esa necesidad como prioritaria, como una necesidad que tenemos que poner en número uno en agenda para solucionarla. Las necesidades, tanto percibidas como sentidas, son netamente subjetivas. Percibir una necesidad es que aparezca una demanda subjetiva, que aparezca una forma de ver la comunidad donde ya hay algo que sabemos que falta, que sentimos que falta, pero que además ponemos en agenda en nuestros espacios de lucha en el primer lugar para poder concretarlo o solucionarlo si es que está percibida. En los diagnósticos comunitarios participativos, estos tipos de necesidades cobran vital importancia en las estrategias que vamos a trabajar. Las expresadas, que también cobran importancia
dentro de la intervención comunitaria, de los ámbitos participativos, son las necesidades sentidas o percibidas que empiezan a ser verbalizadas, que ya han sido verbalizadas, comunicadas, se han convertido en una demanda. ¿Demanda hacia quién? Dependerá. Hay demandas que son hacia el Estado, hay demandas que son hacia el dentro de la misma comunidad, eh, dependerá de cada uno. Pero ya hay una acción, al haber palabra, al haber expresión, ya hay una acción o manifestación explícita. Lo otro anterior, las sentidas, las percibidas, eran implícitas. Si uno no pregunta, si uno no genera espacios de reflexión con la comunidad, esas no surgen, porque no se ponen en palabra. En cambio, las expresadas sí, estas son las que surgen, las que se ven desde afuera, que la comunidad propone a través de sus canales de comunicación como necesidades. Puede ser a través de la queja, entonces hay una comunidad que constantemente se queja de algo, de la inseguridad, de las drogas, de esto, de lo otro. Puede ser que se exprese a través de una acción organizada y, por ejemplo, hagan una marcha para prevenir la muerte de más personas por accidentes. Puede ser que hayan hecho una solicitud formal y de pronto haya una carta presentada al intendente que por favor haga algo con la delincuencia. Puede ser que de pronto estén autoorganizados, que no dependan de reclamarle al municipio ni a ningún lugar, sino que se autoorganicen ellos para generar soluciones a esto. De cualquier manera, una necesidad expresada siempre es un paso más allá de las sentidas o percibidas que son implícitas, que si no las convertimos en palabras, no las pueden expresar, la comunidad no las puede expresar, quedan en un espacio que no son visibles para nada, ni audibles. Uno de los objetivos que podemos trabajar dentro de las intervenciones comunitarias, si no hay expresión de necesidades, es justamente detectar junto con la comunidad, llevar o generar un espacio reflexivo donde la comunidad pueda empezar a tomar conciencia de sus necesidades sentidas y de las percibidas y las pueda empezar a poner en palabras. Otro tipo de necesidades, las otras dos anteriores eran subjetivas, ahora vamos a pasar al lado de la objetividad, al lado de el agente externo, las otras dos eran del agente interno, son las necesidades reales, que son aquellas que mediante un análisis técnico o profesional se consideran que debemos resolver o cubrir para mejorar el bienestar de una comunidad. No siempre son reconocidas ni valoradas por la comunidad, pero el técnico profesional ya viene con un librito que marca coordenadas de lo que está bien y lo que está mal, lo que es sano y lo que es enfermo, y a partir de ahí hay cuestiones que aunque la comunidad no reconozca valore como una necesidad, sabemos desde la norma del libro que hay que intervenir sobre esto. Por ejemplo, podemos tener una comunidad que naturalice el consumo de alcohol y los hechos de violencia, pero nosotros desde nuestro marco teórico sabemos que la violencia no está bien y que el consumo de alcohol es un problema, el consumo excesivo de alcohol. Entonces, podemos pensar estrategias a través de las cuales se pueda ir llevando a la comunidad a tomar conciencia de que estos problemas están en la comunidad y a partir de ahí entonces que los puedan reconocer y valorar como problemas. Dentro de las necesidades normativas o reales, objetivas, nos vamos a encontrar con las necesidades comparadas. Las necesidades comparadas surgen del resultado de la comparación que hacen los expertos de las necesidades en un determinado grupo social y en otro determinado grupo social o comunidad. Es como que yo de pronto
compare las necesidades de acá de Miramar con las que tiene un barrio en Mar del Plata. Bueno, esas son necesidades comparadas. ¿A veces sirven? Sí, a veces nos sirven de patrón para ver si, por ejemplo, la mayoría de los barrios no sé, pensemos, la mayoría de los barrios de Tandil manifiestan necesidades relacionadas con eh, el empoderamiento de la comunidad para poder tener emprendimientos sociales que permitan el acceso a trabajo de calidad dentro de la comunidad. Nosotros podemos comparar esa necesidad de Tandil, de los barrios de Tandil, con los barrios de Miramar, a ver si está pasando lo mismo o no, y de esta manera poder establecer coordenadas de acción también. Por último, en los tipos de necesidades que plantea Montero, tenemos las necesidades normativas, que son, las necesidades normativas incluyen a las reales objetivas que vimos hace un ratito. Son aquellas que se establecen desde marcos técnicos, legales e institucionales. Las reales objetivas se establecían desde marcos técnico profesionales, o sea, tenemos manuales, libros de lo que está bien y lo que está mal en salud pública, lo que está bien y lo que está mal en psicología, y entonces a partir de ahí, nosotros como técnicos profesionales podemos establecer, podemos marcar necesidades reales o objetivas que la comunidad quizás no siente o percibe como necesidad. Ahora, cuando hablamos de necesidades normativas, no solo está lo técnico profesional, también está lo legal y está lo institucional. Institución pensado desde ese lugar de valores que marcan una sociedad. No necesariamente emergen desde la comunidad, ni se sienten ni se expresan muchas veces, pero están definidas por normas, estándares o derechos. Se las llama normativa justamente por esto, porque derivan de una norma, ya sea una ley, un derecho humano, una política pública, una expectativa mínima de bienestar, que, vuelvo a repetir, no emerge necesariamente de la comunidad. Son establecidas externamente por instituciones, gobiernos, profesionales o expertos. Puede ser establecida por una minoría, puede ser establecida por un gobierno, puede ser establecida por no sé, por los profesionales, lo que sea. Pongo un ejemplo. Una necesidad normativa puede tener que ver deriva de una norma que puede ser el derecho humano. Entonces, nosotros tenemos pactos firmados con respecto a los derechos humanos a nivel internacional y los cuales Argentina escribe. Entonces, por ejemplo, hay un derecho humano o los derechos del niño que tiene que ver con que el niño y adolescente tiene que estar escolarizado, estudiando y no trabajando. Eso es lo que normativamente por ley en nuestra sociedad funciona. Ahora, de pronto con esa misma estructura de ley y de derecho humano y de derecho de los niños, niñas y adolescentes, proponemos una educación hasta los 18 años de edad obligatoria en lo cual los niños tienen que estar ahí adentro de la escuela y bueno, y dedicarse a estudiar y no poder trabajar y no poder hacer otras cosas. Pero en determinadas comunidades, esta necesidad normativa no es percibida como una necesidad. Y los niños, niñas y adolescentes, eh, sobre todo los adolescentes, no quieren ir a la escuela. Quieren ya tener 13 años y juntarse con una chica o un chico y estar en pareja y de pronto ser sostén de pareja, o de pronto quedan embarazadas muy tempranamente y entonces van a buscar trabajo o buscan el ingreso desde un lugar de, bueno, de menores o la familia los lleva a trabajar dentro de los negocios familiares y eso hace que dejen la escuela. Entonces, ahí vemos como la necesidad normativa, válida, real, concreta, como puede ser el derecho de los niños, niñas, adolescentes
al acceso a la escuela, a la educación y no tener que trabajar, entra en conflicto con las necesidades comunitarias que muchas veces no sienten ni expresan este tipo de necesidad normativa. Ellos sienten otro tipo de necesidad, como por ejemplo que los niños salgan a la calle o ayuden a la familia en la búsqueda de, no sé, la cosecha de algo, o salgan a la noche a recolectar chatarras si son chatarreros, o lo que sea. Entonces, para la familia no tiene esta importancia el derecho a la educación hasta los 18 años ni nada por el estilo. Estos ruidos son los que vamos a tener que compaginar en los espacios de problematización para poder ver cuáles son las necesidades normativas, cuáles son las necesidades reales que se desprenden de esas normativas, eh, y qué distancia hay entre esas necesidades normativas y reales que los agentes externos traen y quieren imponer a esta comunidad, con las sentidas, percibidas y expresadas que esta comunidad tiene subjetivamente, y que no tienen nada que ver o tienen algún punto de conexión, habrá que ver cuál, con las que traen los agentes externos. Otros tipos de necesidades, otras clasificaciones son, por ejemplo, necesidades históricas. Son aquellas construidas socialmente a lo largo del tiempo. Son necesidades que se vinculan con la historia de la comunidad, con sus luchas, con sus exclusiones y con sus conquistas. Eh, por ejemplo, suelen estar ligadas a procesos como la desigualdad social, la violencia institucional, la discriminación por racismo, eh, las necesidades impuestas, por ejemplo, que no surgen de la comunidad ni del contexto, sino que son definidas desde afuera por los agentes externos y buscan que los agentes externos las adopten, las absorban y las reconozcan como necesidades propias. A veces pueden responder a cuestiones de una institución, por ejemplo la iglesia. Otras puede ser responder a una minoría que de pronto es hegemónica en un determinado momento, gana el lugar de lucha de poder y entonces quiere establecer su agenda obligando a los demás a que hablen con determinada letra o se expresen de determinada manera o reaccionen o traten a las personas de determinada forma, bueno, lo que sea. O políticas, muchas veces el mismo Estado puede estar imponiendo a las comunidades necesidades que no son reconocidas por la comunidad y que tampoco son reconocidas por la gente externa, muchas veces por lo normativo. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo de estas necesidades impuestas es, puede ser la conquista de América que han hecho los católicos a través de, bueno, de la religión, como han intentado imponer esta religión a las comunidades indígenas, eh, y hacerles creer que realmente necesitaban de este Dios, necesidad que en ese momento fue impuesta y que ahora es una necesidad histórica porque las comunidades indígenas y los descendientes de comunidades indígenas como colectivo, como comunidad, también están problematizando y exigiendo actualmente, eh, que se reconozca esta necesidad histórica de respeto a su identidad, a su historia, a su religión, a su idioma, porque siguen reproduciendo la lucha que generación tras generación han estado haciendo para poder mantener la cultura que en algún momento el catolicismo quiso anular, imponiendo su propia mirada sobre la religión y sobre la cultura. Bueno,
Por último, tenemos las necesidades radicales, que es un concepto que construye esta filósofa marxista que fue Agnes Heller, murió hace muy poquito, era 6 años. Las necesidades radicales, según esta autora, son aquellas cuya satisfacción requiere una transformación total del orden social existente, del status quo. Son necesidades que no pueden resolverse individualmente, ni tampoco dentro del sistema tal como está organizado en la actualidad. Siem- Son necesidades que demandan un cambio completo de 180 grados, estructural. Estas necesidades van más allá de las inmediatas, más allá de las de supervivencia, y se vinculan generalmente con la realización plena del ser humano, su autonomía, su dignidad, su participación y el desarrollo de una sociedad cada vez más justa y equitativa. Pone algunos ejemplos, por ejemplo, la necesidad de liberación del trabajo alienado, la necesidad de una participación real y democrática, la necesidad de relaciones, construcción de relaciones que no estén mediadas por el mercado o la explotación, y todas estas, eh, para poder solucionarse, para poder cubrirse estas necesidades de los sujetos, tenemos que hacer un cambio abrupto en nuestra organización social para que no sigan estando estos modos de Estado que están construidos, ni tampoco que tengamos que vivir para trabajar como estamos haciendo ahora en vez de trabajar para poder vivir, ni tampoco la fluidez que tienen las relaciones humanas en esta lógica de mercado donde todo es descartable, todo es, bueno, se salta de un lado para otro. Entonces, las necesidades radicales implicarían una organización social, una organización comunitaria mucho más profunda, fuerte, de lucha, que intente revertir el orden imperante al día de hoy. Entonces, para cerrar el capítulo de necesidades, así como vimos una definición clásica, vamos a cerrar con una definición más orientada a un enfoque comunitario después de todo lo que vimos. Y podríamos decir que las necesidades son construcciones sociales que expresan carencias, deseos o aspiraciones vinculadas al bienestar individual y colectivo. Pueden ser sentidas, expresadas, reales, normativas o históricas, y varían según el contexto, la cultura, la historia y la participación de los sujetos. Bien, hemos visto las necesidades. Ahora, estamos en un diagnóstico, detectamos las necesidades, las identificamos. Esto es lo que necesita este pueblo, estos son los problemas que tiene esta población. Ahora, ¿y después qué? Luego de ser identificadas, lo que necesitamos es jerarquizarlas, establecerlas en un orden jerárquico, cuál es la más urgente o prioritaria y cuál es la menos urgente o prioritaria. Ahora, ¿cómo establecemos ese orden jerárquico? Bueno, va a haber dos procesos. O lo hacemos comunitariamente, participativamente, y nos ponemos de acuerdo entre todos cuál es el principal problema que podemos abordar, o hacemos el análisis puertas adentro los agentes externos, luego de haber recopilado toda esta información de las necesidades y los problemas que tiene. De cualquier manera, lo que tenemos que evaluar para jerarquizar las necesidades es cuál importante es su satisfacción. Cuanto más importante sea su satisfacción para la comunidad, más prioritario es que la logremos satisfacer. ¿Cuán viable es su resolución? Cuanto más viable sea la posibilidad de resolverla, más tenemos que ponerla entre las primeras a resolver. Y por tercer punto, ¿tengo los recursos para poder resolverla? Cuanto más recursos tenga
más cercano estén los recursos para poder resolver esa necesidad, más tiene que estar en el top de la jerarquización. Y acá después se pone en juego en cada una de las necesidades que aparezcan en ese diagnóstico, en los problemas que aparezcan, vamos a tener que evaluar estas tres. Puede ser que una sea muy importante satisfacerla, pero ni sea viable resolverla en este momento por X razón, ni tampoco tenga los recursos para poder resolverla en este momento. Quizás no es viable porque justamente no tengo los recursos. Entonces, si no tengo los recursos, por más que sea de alta importancia, la voy a tener que dejar de lado porque si no, no voy a poder hacer nada. Si de pronto puede pasar lo contrario. O sea, quizás no tiene tanta importancia la que estoy evaluando, pero sí es viable y sí tengo los recursos para resolverla. Y bueno, y en este caso ganará seguramente protagonismo o quedará más cerca de la número, de ser la más importante o la más prioritaria en este momento de diagnóstico. Siempre jugando con estas tres preguntas o interpelaciones. Vamos a hablar ahora un poco del diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo es un proceso colectivo de investigación y reflexión en el que las personas de una comunidad identifican, analizan y priorizan sus problemas, necesidades, recursos y potencialidades con el objetivo de generar conocimiento compartido que oriente acciones transformadoras. Dice Nirenberg por ahí. La modalidad participativa añade un valor agregado sumamente relevante, que es la iniciación de un proceso de construcción de un escenario donde interactúan distintos actores sociales, un espacio de intercambio de información, de articulación y de negociación, un ámbito para el aprendizaje social de todos los participantes y un espacio de oportunidad para el protagonismo de actores sociales que luego serán involucrados en los proyectos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que justamente este proceso colectivo de investigación y reflexión que llamamos diagnóstico participativo es sumamente importante en las comunidades que se ejerza porque va enseñando a la comunidad a autogestionarse, a analizar sus problemas, a intercambiar información unos con otros, articularse a fin de eh, generar cada vez más posibilidades de resolución de manera autogestiva de los problemas que surgen en la comunidad, sin esperar que el Estado dé respuesta, que la ONG dé respuesta, etcétera. Características y beneficios de hacer un diagnóstico participativo. Habíamos hablado que el diagnóstico individual es una cuestión de recolección de datos muy particular que puede tener sesgos. Bueno, justamente el diagnóstico participativo nos va a aportar otras ventajas que el diagnóstico individual no tiene. El diagnóstico individual era muy rápido para hacer, pero tenía sesgos, tenía cuestiones que eran bastante cuestionables, pero era rápido de hacer. Este va a ser muy lento o mucho más lento para realizarlo, pero va a tener ciertas ventajas. Por ejemplo, la intersubjetividad, esta integración de miradas y percepciones diversas, hace que la situación problemática gane otra profundidad, la podamos definir de otra manera. Yo diría, hasta muchas veces construimos legitimidad cuando el diagnóstico surge de la multiplicidad de percepciones y miradas. Porque si muchos de los que estamos en el barrio contribuimos a analizar este problema y a proponer las estrategias de mejoramiento, y después va a ser muy raro que alguien del barrio nos intente boicotear con esa actividad o lo que sea. Vamos a estar todos en sintonía o la mayoría en sintonía, tirando del mismo lado para intentar que ese barrio mejore. Es un aprendizaje colectivo también, porque
nos va enseñando como comunidad a empoderarnos comunitariamente, a ser cada día más autogestivos, a poder analizar los problemas que surgen y a poder tomar decisiones que resuelvan esos problemas dentro dentro de la comunidad. Por lo tanto, cada vez nos hace más libres, más independientes del poder político del turno o de lo que pase en el mercado o de lo que pase a nivel país. La validez del diagnóstico final es mucho más válido, mucho más verídico cuando múltiples miradas analizan el mismo fenómeno y todos le aportan su percepción, su análisis, que cuando uno solo mira la realidad o un pequeño grupo. Cuando uno o un pequeño grupo mira la realidad, hay mucho más riesgo de sesgo, de sesgar esa realidad y definirla o interpretarla desde nuestros propios marcos de referencia, no desde los reales marcos de referencia de aquellos que integran esta realidad que estamos observando y diagnosticando. Por ejemplo, para pensar una idea, de pronto, no es lo mismo que un grupo de jóvenes o que un grupo de profesionales trabajando con jóvenes realice un diagnóstico participativo de por qué los jóvenes eh, tienen muchos accidentes de tránsito asociados a consumo de alcohol, que un grupo de profesionales desde afuera, ya no jóvenes, adultos, con teoría, con formación, desde su propio marco de referencia de lo que era la juventud o la adolescencia en la época que ellos la transitaron, intenten diagnosticar qué le está pasando a estos jóvenes o por qué estos jóvenes hacen lo que hacen y hay tantos accidentes de tránsito por abuso de alcohol. Por lo tanto, si queremos que el diagnóstico final de este problema, por ejemplo, del abuso de alcohol y accidentes de tránsito en adolescentes, sea válido ese diagnóstico y podamos pensar propuestas de intervención válidas, debemos incorporar la mirada del joven, las múltiples miradas del joven, de las juventudes, y corrernos de ese lugar de que nosotros interpretamos esto, porque si nosotros lo interpretamos, lo vamos a interpretar desde nuestra mirada de joven. Brinda mayor claridad, precisión, profundidad y comprensión a las situaciones problemáticas. Nos permite incorporar una manera más tolerante y democrática de percibir y comprender al mundo, al entorno, a los que nos rodean y a nosotros mismos también. Cultivar la tolerancia y cultivar el respeto por la opinión del otro y la importancia de la democracia, eh, es un gran aprendizaje que a muchas personas les faltan, si no, no estaríamos matándonos como nos matamos por un partido político o por el otro. eh, Falta tolerancia y cultura democrática justamente para poder entender estos procesos. Y produce un intercambio de conocimiento y de tecnología que además permite, el agente externo brinda tecnología y conocimiento al agente interno, no conocimiento sobre la realidad de la comunidad, porque ese conocimiento la tiene el agente interno, pero tenemos conocimiento de técnicas de cómo elaborar un proyecto, cómo hacer una nota, cómo hacer un diagnóstico participativo, cómo generar un presupuesto. Y ese intercambio de conocimiento y tecnología que hacemos con la comunidad permite que queden capacidades instaladas en la comunidad, porque una vez que les enseñamos a usar un instrumento, la comunidad lo aprende a usar. Y eso hace que la próxima vez esa comunidad, quizás sin necesidad de que haya un técnico o un profesional, pueda de manera autónoma detectar, conceptualizar y resolver las situaciones problemáticas que afronta.
algunas frases de Marisa Montero que me parece importante rescatar sobre el diagnóstico participativo. Por un lado dice, nadie sabe tanto de sus necesidades como quien las sufre. Por ende, si queremos saber qué necesidades tiene una comunidad, tenemos que ir a la comunidad a averiguarla. Al menos desde la lógica de Marisa Montero, yo les dije, nosotros en salud vamos a trabajar con algo mucho más focalizado, con algo mucho más desde las necesidades normativas, lo que me dice la ley que tengo que hacer o me dice el manual que tengo que hacer. Pero si quiero algo participativo, ir a la profundidad y al núcleo del problema, tengo que preguntar a la persona que sufre qué le está pasando y qué necesita. El sufrimiento ocasionado por ciertas necesidades sentidas puede otorgar carácter de urgencia. A veces yo quiero abordar determinado tema, pero cuando voy al diagnóstico me aparece que la comunidad está sufriendo por la no satisfacción de determinada necesidad, que es sentida y que puede ser quizás percibida o quizás expresada, pero no se puede satisfacer en ese momento. Bueno, eso tiene carácter de urgente, o sea, quizás debo dejar de lado la necesidad con la que vengo yo preformateado, que voy a trabajar, y enfocarme en lo que ellos traen como la necesidad en ese momento que quieren trabajar porque es lo que les genera sufrimiento, malestar en ese preciso momento. Por último, de Marisa Montero, los aspectos ideológicos, y acá hice una aclaración yo, cuando hablamos de ideología, o a Montero habla de ideología en los procesos de diagnóstico participativo, habla de ciertas ideas que son hegemónicas, que son negativas para la comunidad, que no le aportan nada positivo, pero que sin embargo la comunidad las acepta y las reproduce acríticamente. Y estos aspectos ideológicos pueden impedir que se perciban ciertas carencias. Por ejemplo, imaginemos que de pronto trabajamos, no sé, hay un discurso hegemónico que estigmatiza al villero, al que vive en la villa, lo estigmatiza, lo llama villero y asocia al que vive en la villa con un montón de actividades negativas y que no va a poder crecer económicamente, no va a poder salir de la villa nunca, no se va a poder, ese hijo no va a poder estudiar en la universidad, como que ya está marginado, que esto muchas veces hasta los mismos teóricos hacen estas cuestiones, porque la hegemonía de las ideas no tiene que ver solamente con el discurso fascista o el discurso oligarca que de pronto discrimina al otro. La teoría muchas veces discrimina a estos. Entonces, si el mismo profesional o los medios de comunicación distribuyen este tipo de información, en algún momento estas ideas que son hegemónicas impregnan a la misma comunidad villera, las cuales la aceptan y la reproducen acríticamente como si fuera parte de su discurso. Entonces, tenemos el exterior de la villa que dice, bueno, el de la villa no se va, nunca va a estudiar en una universidad, nunca va a conseguir un laburo importante, eh, siempre va a estar ahí colgado a la luz, siempre esto, siempre el otro, y el de adentro de la villa que recibiendo ese aspecto ideológico, mamándolo y reincorporándolo a través de los medios de comunicación, a través de los discursos sociales, etcétera, lo toma como propio y acríticamente tampoco, y lo reproduce acríticamente. ¿Cómo lo reproduce? Actuándolo. Entonces, no, ya soy de la villa, no tengo interés en estudiar, tengo que ser el último en la escuela, abandono la escuela tempranamente, me pongo a consumir drogas, me meto en trabajos de, en negro porque no voy a acceder a un trabajo en blanco, niego mi dirección porque si doy mi dirección me discriminan, entonces en vez de cuestionar todo esto que la sociedad
vuelca sobre mi comunidad, lo tomo y acríticamente lo reproduzco con mis actos y mis mismos comentarios. Y mis mismos comentarios reproducen eso. Cuando aparecen estas instancias de aspectos ideológicos que contaminan las ideas reales de la comunidad, las necesidades reales de la comunidad, y la comunidad termina reproduciendo necesidades que no son propias, ahí es donde tenemos que trabajar desde la problematización, desde la concientización, desde la desnaturalización muchas veces. No, no es normal que todas las personas de la villa no accedan a un estudio terciario. No es natural. Hay que problematizarlo. ¿Y por qué? De cómo llegó históricamente esta información al barrio, cómo la fuimos recibiendo, metabolizando, hasta llegar a apropiarla como que es parte de nuestra creencia, y en verdad no lo es. Finalmente, si tomamos palabras de los neomarxistas o de el mismo Paulo Freire, lo que estamos haciendo con esta problematización, sensibilización, etcétera, es desideologizar, romper con estas ideas hegemónicas de carácter negativo para que empezar a reconstruir otras ideas más acordes con lo que la sociedad realmente cree, necesita, valora, etcétera. Lo mismo que cuando decimos, bueno, no sé, de pronto tenemos una comunidad que no tiene ni para comer, pero cuando recibe algo de dinero, en vez de gastarlo en alimento que le pueda servir o algo, se compra el último celular de marca. ¿Y por qué? ¿Por qué reproduce acríticamente lo que hace todo, muchos sectores de la, de la sociedad, que es comprarme el mejor celular, el último modelo, si no tengo ni para calzarme? Bueno, justamente porque estos aspectos ideológicos los recibe la comunidad, estas ideas hegemónicas las recibe, las acepta como propias, en verdad no deberían ser propias, podemos vivir con un celular mucho más básico para poder vivir al día a día, pero bueno, eh, como todos cambian los celulares, todos se compran el último Smart TV, todos usan tal cosa, bueno, se pone en juego muchas cuestiones en las comunidades de reproducción acrítica de, de los modelos que nos transmiten los medios de comunicación, los famosos, etcétera. Romper con esto o de construir esto es un proceso de desideologización. Para terminar, algunos instrumentos participativos de recolección de datos comunitarios. Vimos instrumentos individuales hace un tiempo atrás. Ahora vamos a ver los participativos. En esta clase vimos los individuales primero y ahora vamos a ver los participativos. Algunos. Generalmente los trabajamos en formatos grupales, de taller, etcétera. El árbol de problemas, que es una técnica visual que permite identificar causas y consecuencias de un problema para posteriormente pensar propuestas de solución. En los árboles de problemas, generalmente el tronco del árbol es el problema, los frutos son las consecuencias de ese problema y las causas son las raíces del problema. Acá tenemos otra opción. El problema es el central, pensamos efectos en diferentes niveles. Cuanto más profundidad le demos al análisis participativo en el colectivo o en el grupo, más profundo podemos llegar a cuáles son las causas de ese problema y cuáles son las consecuencias más a largo plazo. La matriz FODA, que seguramente la van a ver con Mercedes, que habla de herramientas, es una herramienta de análisis estratégico que permite identificar y evaluar los factores internos y externos que afectan a una situación. Tenemos un problema X y podemos analizar las fortalezas y las debilidades
que nuestra institución tiene o nuestro grupo tiene para resolver ese problema en este momento y las oportunidades y amenazas que también tiene para resolver este problema. Los talleres participativos o grupos focales, que son espacios participativos con diferentes actores sociales, ya sea puede ser con jóvenes, con líderes barriales, referentes, eh, mujeres, etcétera. Entonces, a través de actividades lúdicas, a través de actividades de expresión o de escritura, se intenta analizar y profundizar las problemáticas que son comunes a todos ellos y pensar luego posibles soluciones. Los mapas participativos y comunitarios, que son un recurso que sirve para que los miembros de una comunidad puedan graficar visualmente cómo perciben a su territorio. No necesariamente tiene que hacer Google Maps, sino con un dibujo en un afiche puedan graficar cuáles son las instituciones o las organizaciones que están más en el centro de esa, aunque geográficamente no lo estén, pero que como si fuera el espacio, no han visto Bourdieu, creo, es un sociólogo que habla del campo, la teoría del campo, en donde propone que dentro del campo, cuanto más céntrico es algo, más cercano a, bueno, más accesible a todos, y cuanto más en la periferia, es como que está más cerca de otro campo quizás, o más en la marginalidad, en los márgenes de ese espacio. Un espacio que no es un espacio geográfico necesariamente, sino que puede ser un espacio simbólico. Entonces, a través de un dibujo, pueden graficar el mapa de la comunidad y dónde ubicarían a las diferentes organizaciones, cuáles se relacionan con cuáles están más cerca, cuáles no, etcétera, etcétera. La línea de tiempo comunitaria, que sería una forma de poder reconstruir la historia de esa comunidad, ayuda a identificar los momentos claves, aquellos momentos que fueron de conflicto, que fueron de quiebre, aquellos momentos en donde la comunidad tuvo un antes y un después porque lograron algo que no se lo imaginaban que podía lograr. Fotobots o fotografías participativas, que son estrategias a través de las cuales, utilizando el recurso de la fotografía, se puede también realizar o propiciar espacios reflexivos sobre la comunidad. Puede ser a través de una caminata donde salgan todas las personas invitadas a dar una vuelta a un espacio dentro de la comunidad y vayan sacando fotos a las cosas que les llamen la atención. Puede ser que vean una esquina con unos chicos tomando alcohol, o puede ser que vean eh, una, una basura tirada en algún lado, o puede ser que vean los perros desnutridos, o lo que sea, y se les saca una foto y después, cuando vuelven al espacio, se muestra en un cañón o algo las fotografías para generar reflexión y análisis entre todos de lo que nos impacta de esas imágenes que cada uno fue captando. También puede ser un collage comunitario, que es una forma creativa de representar cómo se vive en la comunidad, qué se vive, qué se sueña y qué es necesario transformar, o qué necesitamos eh, mover, realizar un movimiento para que esos sueños se puedan llegar a concretar. Por último, vamos a ver muy poquito, brevemente, el primer paso para elaborar un proyecto de intervención comunitaria, tomando la ficha de Bertolotti, que es el paso de la fundamentación. Fundamentar un proyecto implica brindar información que justifique, en esa fundamentación, brindar información que justifique la, el por qué voy a hacer ese proyecto, por qué es relevante hacer ese proyecto. Y para justificar eso, necesita que quede plasmado con claridad. ¿Cuál es el problema sobre el que voy a intervenir? Esto es justamente el diagnóstico, la necesidad que quiero cubrir o la del problema que detecté. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? También si hubo experiencias anteriores que intentaron solucionar este problema, cómo qué fue lo que se hizo y cómo resultó. ¿Qué podría pasar si nadie actúa? O sea,
Si dejamos que este problema siga avanzando sin que nadie intervenga, ¿cómo podría ser nuestro escenario dentro de 2, 3 años? Un escenario prospectivo. También caracterizar la comunidad en la cual se observa el problema, caracterizarla tanto territorialmente, o sea, cuántas manzanas, cuántas familias, cuáles son sus límites geográficos en cuanto a las calles que limitan, o sea, o los barrios, los otros barrios que limitan, las calles que son el límite, y también las instituciones que la integran, las organizaciones, etcétera. Es importante incluir también en esta fundamentación un breve marco teórico sobre el problema. Una vez que detecté el problema y averigüé o inferí causas y consecuencias, tengo que eso incorporarle teoría, porque la otra persona que lo va a leer en algún momento no necesariamente no tiene por qué manejar la teoría sobre ese tema. Y también porque ese marco teórico al otro le permite, al lector le permite saber cuál es mi posicionamiento teórico con respecto al problema en cuestión. Entonces, puedo definir el problema teóricamente, puedo establecer diferentes o desarrollar diferentes miradas sobre ese problema y finalmente posicionarme en una de ellas y decir yo voy a tomar este porque me parece que es el mejor camino para esto. Que es justamente el último punto que dice acá, que es justificar por qué este tipo de intervención que propongo yo en este proyecto es la que me parece más adecuada o reúne las mayores condiciones para solucionar el problema. Si yo, por ejemplo, no sé, voy a hablar de, no sé, el uso de preservativo en adolescentes. ¿Por qué me parece que es más viable que el adolescente me preste atención si yo mando un video breve a través de TikTok y a través de Instagram a que si yo salgo en una radio a hablar de esto, por ejemplo? Bueno, ahí hay un posicionamiento de eficacia, un criterio de eficacia, podemos decir, bueno, se considera que brindarle a los adolescentes esta información a través de TikTok y a través de Instagram es mucho más eficaz o puede solucionar mejor el problema que brindarla a través de Facebook o a través de la radio y la televisión, ya que los canales de comunicación que más utilizan los adolescentes son justamente TikTok e Instagram. Entonces, de esta manera estamos justificando, o sea, exponiendo. En mi caso no era tan teórico lo que decía, pero bueno, exponiendo si tengo fundamentos teóricos con fundamentos teóricos, porque elijo este camino para poder resolver el problema. Bueno, hasta acá, alumnas, alumnos, es lo que vamos a ver en esta clase, que era la que les saludaba. Cualquier duda que tengan, anótenla y la charlamos el próximo viernes cuando nos volvamos a encontrar. Espero que todos se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana.